Ahora la Unión lo dice abiertamente, quieren terminar esta coalición en los próximos días o semanas. Si el socialismo no es frenado aquí en Alemania, y si el SPD no diera un giro de 180 grados, entonces ahora ejercerían presión sobre Friedrich Merz para no perder completamente a la CDU. Aquí hay muchísimo miedo de que la CSU pueda separarse de la CDU, porque la CSU podría caer por debajo del umbral del 5%. Al mismo tiempo, logré interceptar un correo electrónico que realmente está causando gran revuelo dentro de la CDU, y si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Y yo diría que vamos al primer clip. La mitad del Producto Interno Bruto pasa por manos del Estado, y Helmut Kohl dijo alguna vez que si llegamos al 50%, eso es como la entrada al socialismo. Las encuestas electorales que salieron ayer, anteayer y la semana pasada causaron furia en la CDU porque se está perdiendo tanto terreno y ahora, por supuesto, hay miedo. También en las próximas elecciones, como en Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, se esperan muchas pérdidas. Al mismo tiempo, sufrir derrotas contundentes en estas elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y también en Sajonia-Anhalt. Que, por ejemplo, puede haber gobiernos en solitario de la AfD. Por eso Carsten Dienemann escribió ayer en su correo que ahora es absolutamente urgente, y solo lo repito, ocuparse de la continuidad de la coalición. Table Media también escribió ayer que esta coalición está a punto de romperse, pero que todo esto se decidirá en las próximas semanas o meses. Y ahora hay una carta interna que ha circulado por la CDU en Renania del Norte-Westfalia. No es asistencia social. Millones de ciudadanos también se sentirán identificados con eso. Y con eso, ayer enviaron una carta de advertencia absolutamente urgente. En la CDU de Renania del Norte-Westfalia, esto está causando un incendio que simplemente se está propagando sin control. Por un lado, el SPD exige que se renuncie a los aumentos salariales. Y al mismo tiempo se dice que se quiere convertir la pensión en una asistencia básica. Y ahí fue donde ayer explotó todo. De verdad, explotó. La CDU estaba justo en Renania del Norte-Westfalia. Preguntaron seriamente cómo van a hacer campaña electoral en el futuro. Y sobre todo, cómo van a poder explicarle algo a la gente allá afuera en el futuro. Si ahora simplemente le faltas al respeto a tus votantes de siempre, al núcleo duro de los votantes de la CDU, sí, de verdad lo tengo que decir, les echas una enorme mierda encima. No quiero repetir lo que decía ese correo, pero todos ustedes saben lo que fue. Así que ahora se actúa desde las asociaciones locales y se piensa en qué posibilidades se tienen realmente. Ahora empiezan a pensar qué posibilidades tienen para, seguir siendo capaces de gobernar y cómo podría sobrevivir el partido en Alemania. ¿Y qué cordones sanitarios hay que derribar? Solo que ahora la CDU se ha dado cuenta de que así definitivamente no se puede seguir. Por cierto, eso también lo confirma Table Media, no solo yo. Die Welt también lo ha mencionado en varios informes. Permítame decirlo también en un punto central. La pensión en Alemania no es asistencia social. Es una prestación prometida por el trabajo de toda la vida de los trabajadores en este país. Las reformas no son lo mismo que una reforma. Quien piense, por ejemplo, que se puede revertir la reforma de la transición energética, solo puedo decir que eso no sucederá con la socialdemocracia. Porque estamos viendo ahora mismo en esta crisis que solo hay una salida, y es el camino hacia las energías renovables. Y lo que él está diciendo aquí podría causar la próxima crisis de coalición. Friedrich Merz dice en serio que la pensión ahora se convertirá en asistencia social básica y de hecho en una prestación social. En el futuro ya no importará si aportas antes o no, necesitamos un sistema social. Y Friedrich Merz opina que ya no habrá tanto estado de bienestar, mientras que el SPD, por supuesto, está a favor del estado de bienestar. Pero cuando se trata de reducir las energías renovables, que es lo que la CDU necesita urgentemente para ahorrar costos, entonces el SPD se retira. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Para 2030 al menos el 80% debe provenir de energía verde. Sí, la energía nuclear, entre comillas, es energía verde porque no emite CO2.
Mientras que las centrales eléctricas a gas no son energía verde porque emiten CO2. Y si ahora se intenta salvar esta economía, por ejemplo, con plantas de energía a gas, entonces el SPD queda fuera. El SPD no va a aceptar eso, pero tampoco va a promover la energía nuclear. Y si no se garantiza el objetivo de la neutralidad climática para 2045, entonces el SPD ya no seguirá ese plan y romperá la coalición por sí mismo. Ayer ni siquiera lo dijo claramente en la declaración de prensa. ¿Cómo deberíamos interpretar todo esto? Encontré un excelente informe de Die Welt. Pero siento que falta algo cuando se trata del SPD y las pensiones. Cuando se habla de eso, siempre es difícil distinguir un poco qué es realidad y qué es un poco como un cuento de hadas. Y en Entonces quedémonos con los datos duros. ¿Deberían los políticos aportar al fondo de pensiones en el futuro, como en Austria, por ejemplo? No, eso fue rechazado. ¿Se quiere, por ejemplo, tener el modelo neerlandés con esos 3 pilares que existen allá para mantener estable el sistema de pensiones? Por cierto, el sistema neerlandés es el sistema de pensiones más seguro del mundo. No, aquí tendrían que aportar demasiadas personas, como por ejemplo los trabajadores independientes y los políticos. ¿Pero qué ha provocado todo esto? Tiene que ver con el tema del clima y con la ruptura de la coalición. Muy sencillo, PSK Schweiz acaba de recibir la información de que el 20% del petróleo se va a perder. Eso lo anunció ayer el Kremlin. Ya no se le va a suministrar más petróleo a PSK Schweiz, lo que provoca una escasez de energía. La señora Dork, lo mostré ayer de Uckermark, ahora habló de un golpe crítico contra la infraestructura, contra el combustible de aviación. Eso significa que PSK Schweiz solo puede operar aquí al 60%. Y si seguimos con la ideología climática verde, la misma que tiene el SPD, entonces hay que contar con que en un futuro muy cercano la seguridad del transporte aquí en Alemania ya no se pueda garantizar. Es la política económica progresista. Ellos dicen que el Estado no tiene ningún problema, que puede imprimir el dinero él mismo. Y entonces, pues, vamos cada semana a la ventanilla de la Bundesbank. Con personas así, Lars Klingbeil va a conversar hoy sobre cómo se podría salvar de alguna manera la economía alemana. Y esa declaración, por supuesto, realmente fue como una bomba. Cuando tenía 16 o 17 años también pensé alguna vez, ¿por qué Alemania simplemente no imprime tanto dinero como quiera? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la CDU? Voy a explicar eso muy brevemente porque eso haría tambalear la economía mundial. Y si simplemente no funciona, si no hay suficiente comida para todas las personas en este planeta, entonces también debería quedar claro para todos que no se les puede abastecer completamente solo con dinero. Si no hay suficiente gasolina, entonces no se puede abastecer a todas las personas, no importa cuánto dinero le metas. Eso, creo yo, seguramente les queda claro. Escríbanlo aquí abajo. Pero eso no les queda tan claro a los políticos de izquierda o progresistas, lo que en este momento hace que la CDU se enoje aún más. Porque no solo es absurdo simplemente imprimir dinero, sino que también es sumamente peligroso endeudar aún más a este país. En ese entonces se le hizo una concesión a Lars Klingbeil porque ellos estaban en el gobierno y más o menos sabían en lo que nos estábamos metiendo. Así fue como se adquirió ese enorme paquete de endeudamiento. Pero la CDU no lo va a hacer otra vez porque las encuestas realmente no favorecen simplemente a la CDU. Y ahora la CDU simplemente se dio cuenta, Dios mío, estamos sentados sobre una montaña enorme de deudas. La propia junta directiva del partido nos miente todo el tiempo en la cara, nos exprime de principio a fin. Ya no tenemos ganas porque ya no tenemos nada de CDU puro, sino que el SPD nos dicta, como en una dictadura, lo que debemos hacer y lo que no. Y ya no tiene caso que Jens Spahn se pare y diga sí, hemos logrado muchísimo como CDU porque en realidad no han logrado nada. Y esa es la razón por la que la primera asociación estatal en Renania del Norte-Westfalia, que tiene elecciones el próximo año, ahora está en pie de guerra. Y a la cabeza Hendrik Wüst, que preferiría hacer algo junto con los verdes.